am hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. Muy buenas tardes, bienvenidos todos a este último webinar de ASM Panamá en este año 2024, un año que hemos podido lograr diferentes actividades y diferentes webinars científicos que han llegado a ustedes, tanto los de jóvenes científicos como ya profesionales consagrados en sus líneas de investigación. Así que con mucho gusto y agrado les doy la bienvenida a nuestro último webinar de este año. Como siempre, les recordamos que este webinar es organizado por diferentes miembros de ASM Panamá. También participa Origen, la Asociación Panameña de Microbiología y Parasitología de la Universidad de Panamá y la Applied Microbiology International. Ahora unos mensajes de nuestros patrocinadores. En Scientific Instruments S.A. brindamos servicios de calidad en el área de diagnóstico y de investigación para dar soluciones completas a nuestros clientes, ofreciendo equipos y reactivos de alta gama a nivel mundial, que ayudan a generar conocimientos que se transforman en un diagnóstico dirigido que beneficia la salud panameña, colaborando así con detección de enfermedades que afectan la salud pública, como el cáncer, diabetes, alergias, entre otros. Con más de 15 años de experiencia, la compañía representa casas de renombre internacional que ofrecen el soporte necesario para el estudio y diagnóstico de diferentes áreas como inmunología, química especial, pruebas rápidas, química clínica, serología, hematología, molecular y secuenciación, así como equipos en general para laboratorio. En nuestra empresa contamos con un personal comprometido en ofrecer una atención de calidad, brindando asistencia en las áreas administrativas, ventas, mercadeo y servicio técnico a través de nuestros ingenieros y asesores científicos, quienes son los responsables de optimizar los recursos en beneficio de la salud panameña. Hoy vamos a conocer la nueva ubicación del laboratorio clínico TESLab en Vía Israel. Vivamos juntos la experiencia TESLab. Pueden visitarnos en nuestra sede ubicada en Vía Israel en el edificio Caralí en la planta baja. Y además, recordarles que contamos con sucursales en Avenida Justo Arosemena, El Dorado, Chitré y David Chiriquí. Y lo mejor es que puedes sentirte seguro, porque TESLab está avalado con certificados en gestión de calidad, normas ISO, como laboratorio clínico, centro de referencia y biología molecular. Ven y aprovecha las promociones que tiene TESLab, como paquetes básicos, exámenes de matrimonio, control de embarazo y diferente panel de alergia. Ya lo saben, ven y vive la experiencia TESLab.
Este año queremos darle un agradecimiento especial a todos nuestros patrocinadores, ya que sin ellos no hubiésemos podido hacer estas actividades y llevarlas a ustedes de forma gratuita. Ahora queremos volver a invitarlos a que se suscriban a nuestro canal Somos Ciencia Podcast en YouTube. Allí estamos colgando todos los webinars que estamos realizando y todas las actividades científicas que serán de su interés. Aquí en el código QR pueden escanearlo y accesar a nuestra página web y suscribirse. También pueden suscribirse a nuestra red social de Instagram, asm.panamá. Les recordamos que también están ya abiertas las inscripciones para el periodo 2025 de ASM. Pueden escanear el código QR si están interesados en ser parte de esta familia de ASM Panamá. Y allí van a poder observar los diferentes costos de las membresías que tienen y la que puede acoplarse más a sus intereses. Aquí los queremos invitar desde ya a este Congreso Brasileño de Microbiología que va a realizarse del 25 al 28 de octubre del 2025. La información está aquí y ahora paso el video para que vean la invitación. Otro anuncio sería que tenemos ya abiertas las plataformas para recibir los abstracts para el Microbe 2025. Esta es la actividad del Congreso Científico más importante de la ASM. Esta vez va a ser en la ciudad de Los Ángeles en los meses de julio. Si suscriben su abstract, también me imagino que querrán asistir, así que hasta el día 3 de diciembre, o sea, ya pronto, cierra el periodo para poder aplicar a estos Travel Grants y obtener la posibilidad de algún financiamiento para poder asistir a esta actividad. Que en el código QR pueden escanearlo y obtener más información al respecto. Y con mucho agrado les comento que realizamos el segundo taller de escritura y publicación científica en el Hospital Nacional, en el auditorio del hospital, en colaboración con el CIMED, el Centro de Investigación e Innovación Médica del Hospital Nacional. Tuvimos la participación del doctor Gilberto Skilsen, de la doctora Jessica Candanedo, de DIGESA, del magíster Jacinto Pérez en la parte del taller de GraphPad. Fue una actividad muy interesante y esperamos que todos los participantes hayan obtenido el beneficio del conocimiento en esta actividad. Y los convidamos a que si volvemos a repetir, pues tengan la oportunidad de participar. Ahora, sin más preámbulo, les voy a presentar a la expositora del día de hoy. Nuestra invitada es la doctora Paola Patricia Murgas. Ella es licenciada en bioquímica, tiene el título de bioquímica de la Universidad Austral de Chile. Eso lo obtuvo en Valdivia, Chile, en el 2007. Es máster en ciencias biológicas obtenido en la Pontificia de la Universidad Católica de Chile, Santiago, desde el 2009. Es doctora de biología celular y molecular, obtenido en la Pontificia Universidad Católica de Chile en el 2012. Ella es docente, como docente, ha participado también desde 2001 en cursos de pregrado y posgrado en el área de biología celular, molecular, bioquímica e inmunología. Ha sido cotutora y tutora de 21 tesis de pregrado y posgrado desde el 2012 hasta la fecha, de las carreras de bioquímica, biología, biotecnología, tecnología médica, magísteres y doctorados. Ella ha tenido también financiamiento obtenido de adjudicado de 10 proyectos diferentes de investigación. Hasta la fecha ha publicado 22 artículos en el área de la inmunología, cáncer y neurobiología. Ha participado en 3 capítulos del libro. Actualmente su laboratorio está dedicado al estudio de la
participación del sistema inmune durante el proceso de envejecimiento, específicamente en procesos como el inflammaging dentro del sistema nervioso central, la piel y el metabolismo. Ella nos dictará la conferencia titulada Contribución de la vía de señalización SIGA-STING al envejecimiento. Con ustedes, la doctora Paola. Listo, Paola, puedes compartir. Muchas gracias, Juan, por la presentación. Muchas gracias a todos los asistentes. Gracias por estar aquí hoy en la tarde para Chile y a la hora de almuerzo para ustedes, a lo mejor allá. Así que espero no aburrirlos mucho y ojalá que se entretengan con esta charla del día de hoy. Bueno, hoy día voy a presentar lo que tú habías mencionado, que es la contribución de la vía de señalización SIGA y STING y el envejecimiento. Pero después de que les mandé el título, sentí que el título era un poquito aburrido y como justo es la hora de almuerzo para ustedes y el post almuerzo para Chile, en Chile van a estar con sueño y allá probablemente con hambre, así que les tengo un pequeño cambio en los planes y, dame un segundo, ahí sí, vamos a presentar el día de hoy una charla un poquito más lúdica, un poquito más entretenida, relacionada con la música, titulada Sting y The Police, juntos y separados creando nuevas funciones o canciones, ¿cierto? Así que bueno, sin más preámbulo, agradezco la invitación y les cuento que este grupo que está aquí es el grupo de Police, bastante conocido, espero que sea conocido por ustedes también. Es uno de los grupos favoritos de nuestro grupo de laboratorio. Y como ustedes saben, este grupo viene desde los años 80, ¿cierto? Hasta el día de hoy. Es un grupo formado por una triada de individuos, músicos sumamente buenos. Y como ustedes pueden observar, a estas personas, ¿cierto? Hoy en día les ha ocurrido un proceso que a todos nos ocurre a lo largo de la vida que se llama envejecimiento o aging del inglés, ¿cierto? Donde, si ustedes pueden observar, hay cambios en el color del cabello, aquí no se ve muy bien, pero se imaginarán la aparición de canas, ¿cierto? Con un incremento en la capa grasa bajo la piel, donde nos hace ver un poquito más rellenitos, ¿cierto? Y en algunos casos se observan otras cosas, como por ejemplo cuando a uno se le olvidan un poquito las cosas. Y esas características que les ocurre al grupo Sting también nos ocurre a todos los que estamos llegando al envejecimiento. Y el envejecimiento no es un problema, eh, tener más edad no es ningún problema. Lo que es problema es que en el planeta, ya hacia el año 2050, ¿cierto? Algunas predicciones mencionan que prácticamente el 30% de todo el planeta vamos a ser adultos mayores. Y el problema no es que seamos más viejos, el problema es que el envejecer acarrea una amplia gama de patologías asociadas al envejecimiento, ¿cierto? Como ustedes pueden ver acá, ¿cierto? América Latina, ¿cierto? Es uno de los países que más va a tener adultos mayores y aquí siempre muestro esta gráfica para los chilenos, en que nuestro país también para ese mismo año se define que la población de adultos mayores va a sobrepasar a todas las otras poblaciones sub 60 años en nuestro país. Por lo tanto, hoy en día los que trabajamos en esta área estamos bastante preocupados. No solamente por hacer investigación, sino que por hacer investigación que tribute hacia la salud de los que vamos a ser adultos mayores. ¿Y por qué? Porque sabemos que en América Latina el envejecer genera muchas enfermedades y sobre todo patologías relacionadas con nuestra cabeza, ¿cierto? Con nuestra mentalidad, nuestra forma de ser. Y dentro de todo este contexto, a mí me gustaría ir respondiendo ciertas preguntas, y estas preguntas nos las hemos ido haciendo como grupo de laboratorio a través del tiempo, y son preguntas bien comunes para toda la población. Por ejemplo, una de ellas es, ¿qué es el envejecimiento? ¿Qué significa envejecer? Y en términos científicos, el envejecimiento se define como un conjunto de modificaciones morfológicas y fisiológicas que aparecen como consecuencia de la acción del tiempo sobre los seres vivos. Esta definición es bastante holística. ¿Qué es el tiempo? ¿Qué modificaciones morfológicas y fisiológicas, etcétera? Estas modificaciones, en términos biológicos, podríamos resumirlas según la definición de la Organización Mundial de la Salud, que dice que el envejecimiento comienza en la etapa de la concepción. Es decir, si nosotros nos preguntamos, ¿cuándo envejecemos? Envejecemos desde el segundo en que nosotros nacemos. Nosotros salimos del vientre materno y nosotros comenzamos a envejecer. Por lo tanto, todos somos viejos.
Sin embargo, para estudiar a los adultos mayores hemos definido que la edad de envejecimiento comienza a los 60 años, pero hoy en día sabemos también que nuestro organismo no necesariamente envejece acorde a los años de vida. Hay organismos que envejecen antes, es decir, que pueden tener un cuerpo de 60 años, pero tienen una edad de 30, y al revés, una persona de 60 puede tener un cuerpo de 30. Por lo tanto, el envejecimiento no es directamente proporcional al tiempo. Ahora, si queremos volver a las definiciones, ¿cierto? Hoy en día se acepta un poquito más que los cambios que conducen, ¿cierto? O que conduce el tiempo en nuestros organismos tienen relación con la capacidad de adaptación, en la cual se ha demostrado que nuestro organismo, poco a poco, a medida que avanza en la edad, es incapaz de adaptarse, es decir, ciertos tejidos son incapaces de adaptarse a las modificaciones del ambiente y a las modificaciones que ocurren también en nuestro organismo como tal. Eh, ¿Qué ocurre en términos celulares? Si nosotros salimos un poco de la parte macro y nos vamos a la parte micro y vamos a evaluar un órgano, luego un tejido, y dentro de ese tejido nosotros observamos a las células, ¿qué le ocurre a las células durante el envejecimiento? Hoy en día eso ha sido ampliamente estudiado y sabemos que existen varios hallmarks del envejecimiento, ¿cierto? O procesos biológicos que ocurren a lo largo del tiempo. Entre ellos los podemos agrupar en los primarios, en los antagonistas y en los integrativos. Los primarios, de los cuales voy a hablar un poquitito más en profundidad, tienen relación con principalmente el código genético, es decir, cómo nuestros genes se modifican a lo largo del tiempo, ya sea por diferentes estresores, por el acortamiento de los telómeros, etc. Y el código genético codifica, ¿cierto?, para todas las proteínas, tanto funcionales como estructurales, de las células. Por lo tanto, si existen modificaciones en el DNA, es muy probable que procesos como, por ejemplo, los procesos de inflamación crónica, procesos de disbiosis, la comunicación entre el microbioma, ¿cierto?, y nuestro cuerpo comienza a alterarse poco a poco. Y también existen hallmarks relacionados con los antagonistas, es decir, con procesos que pueden causar envejecimiento y que a su vez estos procesos son causados por los hallmarks primarios. ¿Qué significa eso? Significa que no está muy claro si es el huevo o la gallina. Es decir, ¿quién inicia el proceso de envejecimiento? Si la senescencia o si la senescencia se inicia por daño en el DNA, por ejemplo. Si ustedes me preguntan a mí, ¿cuál considero yo que es el hallmark más relevante durante el envejecimiento? Nosotros consideramos que es la inestabilidad genómica. A lo largo de la vida, cuando nuestro DNA es sometido a diferentes agentes estresores, como por ejemplo exposición al sol, como por ejemplo la exposición a metales, etcétera, diferentes estresores que pueden provenir desde fuera de nuestro organismo, pero también estresores desde adentro de nuestro organismo, como por ejemplo el estar estresado, ¿cierto? El sentirse constantemente nerviosos, puede llevar a la inestabilidad genómica. ¿Y qué significa eso? Significa que nuestros DNA, que nuestros cromosomas comienzan a alterarse, comienzan a generarse mutaciones dentro de ese DNA y esas mutaciones conllevan a que las proteínas que son codificadas por ese DNA mutado son proteínas con baja funcionalidad o alta funcionalidad o con una funcionalidad alterada o incluso algunas proteínas no llegan a expresarse. Por lo tanto, cada una de las proteínas que están en nuestras células son importantes y relevantes para la función celular. Por lo tanto, si éstas se alteran o incluso desaparecen, la función de la célula comienza a fallar. Si falla una célula en su función, fallan los tejidos y fallan los órganos. Y eso es lo que ocurre a lo largo de la vida. Poco a poco, cada célula de nuestro organismo comienza a fallar porque el DNA comienza a volverse inestable. Y esa inestabilidad entonces genera que diferentes tejidos comiencen a envejecer. Como yo les decía al inicio, ¿cierto?, de esta presentación, el grupo de Police presentaba un incremento de grasa corporal. No sabemos exactamente si tienen pérdida de memoria, pero para nosotros es bien conocido que a medida que envejecemos nosotros, tiene un efecto fisiológico relevante lo que ocurre en nuestro cerebro, ¿cierto? La capacidad de memorizar cosas y de aprender cosas nuevas. Por lo tanto, si ustedes nos preguntan a nosotros en el laboratorio cuáles son los dos focos
más relevante del envejecimiento para nosotros, primero, es el incremento de grasa corporal o los cambios metabólicos que ocurren en nuestro organismo y por otro lado, la pérdida de memoria. Y a continuación, yo les voy a comentar a qué nos dedicamos nosotros. Si bien nos dedicamos a describir estos dos procesos que se generan en el envejecimiento, nosotros estudiamos a un proceso que corresponde a un hallmark em, antagónico, ¿cierto? Que es un hallmark que no se sabe si inicia el envejecimiento o si se produce por la inestabilidad genómica, pero tiene mucha relación con estos dos procesos que están aquí, que es el incremento de grasa y la pérdida de memoria. Este proceso es denominado inflammaging, ¿ya? ¿Y a qué corresponde? Bueno, este proceso corresponde a un proceso adaptativo que le ocurre a nuestro sistema inmune principalmente, ¿cierto? Y que corresponde a una inflamación crónica de bajo grado y estéril que se genera a lo largo de la vida. Específicamente lo que ocurre es que este proceso hace que nuestro sistema inmunológico, como poco a poco va perdiendo la capacidad de responder frente a agentes patógenos o agentes dañinos, ¿cierto? Nuestro sistema inmune se da cuenta de que no está siendo capaz de realizar su trabajo de manera normal y de manera correcta y de manera óptima. Por lo tanto, comienza a exagerar su función. Primero, aumentan el número de células del sistema inmune que circulan y patrullan a nuestros órganos. Y por otro lado, además, aumenta la producción de citoquinas proinflamatorias para justamente este sistema mantenerse alerta frente a estos posibles daños, ¿cierto? Ya que una célula no es capaz de hacer el mismo trabajo, sino que una célula ahora ya no hace trabajo, ese trabajo lo hacen 10 células. Este proceso en nuestro laboratorio lo estamos estudiando y ¿quién lo acuñó? Lo acuñó un italiano llamado Claudio Franceschi, quien dice que el inflammaging sería el causante del envejecimiento de todos los órganos de nuestro cuerpo. Es decir, ¿quién envejece primero? Sería el sistema inmune. Y a partir de ese envejecimiento del sistema inmune vendrían el envejecimiento de todos los otros tejidos. ¿Y qué célula del sistema inmune comandaría este proceso? Serían los macrófagos, ¿ya? ¿Y por qué? Mi idea aquí no es hacerle una clase de inmunología, pero comentarles que los macrófagos son una de las células más relevantes del sistema inmune, ya que forman parte del sistema inmune innato, ese sistema que se activa en cosa de segundos y de minutos cuando llega un agente que nos pueda hacer daño, pero además tiene un rol fundamental en el sistema inmune, ya que esta célula es capaz de mostrarle al sistema inmune adaptativo, al sistema que aprende, que memoriza a los patógenos, qué debe ir a atacar. Este macrófago entonces es una célula multifuncional y esta célula cuando envejecemos comienza a alterar su función producto de la inestabilidad genómica que ya mencionamos. Este macrófago entonces ya no es capaz de reconocer de manera correcta daño, ¿cierto? Daño en las células o daño por patógenos. Por lo tanto, un macrófago ahora llama a 10 macrófagos para que hagan su trabajo. Y para que esa llegada de esos macrófagos ocurra, se genera un proceso inflamatorio donde se producen grandes cantidades de citoquinas proinflamatorias que conllevan al desarrollo del proceso de inflammaging. Este proceso de inflammaging, entonces, está relacionado con el envejecimiento y como ya les decía, esta diapositiva se me estaba quedando atrás, les muestro que los macrófagos tienen esta capacidad maravillosa de tomar bacterias, virus desde el medio, ¿cierto? Y eliminarlas por completo a través de diferentes procesos llamados fagocitosis. Para que este macrófago entonces pueda reconocer el daño y posteriormente presentar al sistema inmune adaptativo lo que nos hizo daño para que el sistema inmune adaptativo pueda ir y eliminarlo, es que tiene que ocurrir un switch. Esta célula es capaz de transformarse en una célula furiosa, enojada, llena de fuego, que va a ir a eliminar lo malo, para transformarse en una célula que calma el sistema inmune, que entra en un estado zen, entra en un estado de, digamos, de antiinflamación, donde le dice a todo el sistema, ok, ya pasó lo malo, ya estamos relajados, ¿cierto? Ahora regeneremos. Cuando nosotros envejecemos, esta célula ya no es tan capaz de irse al estado zen, no es tan capaz de generar regeneración. Y eso hace que este macrófago constantemente esté liberando citoquinas proinflamatorias. Y estas citoquinas proinflamatorias hacen un montón de cosas malas dentro de nuestro organismo, ¿cierto? Entre ellas producen también
daño al DNA. Y se ha demostrado que el inflammaging, como ven aquí en este esquema, tiene relación muy eh, estrecha con patologías que se desarrollan durante el inflammaging y durante, por supuesto, también el envejecimiento. Entonces, en nuestro laboratorio quisimos saber si, dado que este proceso ocurre en etapas tempranas de la vida, es una inflamación crónica, pero que no es de bajo grado y además no genera dolor, dijimos, ¿podemos predecir el inflammaging? Y si predecimos el inflammaging, ¿podríamos predecir el envejecimiento? Ahí empezamos a estudiar y decidir cómo abordar esta pregunta. Y llegamos a dos proteínas súper importantes para nosotros denominadas SIGAS y STING. Estas proteínas son proteínas que se expresan principalmente en células del sistema inmune, entre ellas también los macrófagos. La proteína SIGAS es una proteína intracelular que tiene la capacidad de localizarse en el citoplasma y en otros sectores de la célula, pero en el citoplasma lo que hace es súper relevante. Esta proteína reconoce, ¿cierto?, el DNA de doble hebra presente en el citoplasma. Este DNA puede provenir de virus, puede provenir de bacterias, puede provenir de células muertas, pero también algo sumamente relevante es que SIGAS reconoce el DNA mutado que puede provenir de la mitocondria, así como también del núcleo. Cuando SIGAS reconoce la presencia de DNA, lo corta en trocitos muy pequeños a este DNA porque tenemos que eliminarlo por una posible replicación viral, ¿cierto? O por un posible desarrollo de tumores. Y toma desde el citosol GTP y ATP y lo transforma en una molécula cíclica llamada 2,3-SIGAMP. SIGAMP es un segundo mensajero, ¿cierto? Es una estructura química circular que viaja hacia la membrana del retículo endoplasmático al interior de las células, donde se encuentra inserta la proteína STING. STING, una vez que asocia a SIGAMP, es capaz de viajar en vesículas hacia un espacio que queda entre el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi. Y es en ese lugar donde este cambio conformacional que le ocurre a esta proteína permite la asociación de la quinasa TBK1, la cual fosforila a STING, y esta fosforilación permite la asociación de IRF3 hacia STING, transformándose así en una proteína scaffold. TBK1 ahora está cerca de IRF3, lo fosforila, y esta fosforilación permite que se forme un dímero IRF3-IRF3 para viajar al interior del núcleo y de esa manera activar a los interferones de tipo 1, que es una respuesta clásica antiviral. Por otro lado, TBK1 también tiene la capacidad de fosforilar a ICACA, que es el inhibidor del factor transcripcional NF-κB. Cuando ICACA se fosforila, se va a degradar al proteosoma, NF-κB queda libre, viaja al núcleo y activa la transcripción de genes relacionados con citoquinas proinflamatorias. Esta vía de señalización a nosotros nos llamó muchísimo la atención porque tiene características claves que ocurren en el envejecimiento. Primero, reconoce el DNA mutado. Ya les mencionaba que el DNA se muta a lo largo del tiempo. Segundo, activa, ¿cierto?, citoquinas proinflamatorias. Por lo tanto, también tiene relación con el inflammaging. Y es que ahí comenzó nuestro estudio de la participación de SIGAS y STING durante el envejecimiento, ¿cierto? Y nos quisimos hacer la siguiente pregunta. ¿Qué ocurre con la vía de señalización SIGAS y STING durante el envejecimiento? ¿Cuál es su contribución a estos dos procesos? Al proceso de incorporación o aumento de la grasa corporal y por otro lado a la pérdida de memoria. Y es ahí donde nosotros desarrollamos la siguiente metodología para responder a esta pregunta. Compramos ratones C57BL6 o los Black Six, que son los ratones wild type, en la empresa de Jackson Laboratory en Estados Unidos, y compramos además dos mutantes, el ratón SIGAS knockout, es decir, el ratón que no expresa en todo su cuerpo a la proteína SIGAS, y por otro lado el ratón STING knockout, que es el ratón que no expresa la proteína STING tampoco en ninguna parte de su cuerpo. Y agrupamos a estos ratones en tres edades. Una edad que denominamos joven, que es la edad de 1 a 3 meses, en una edad adulta que iba de 6 a 10 meses y una edad mayor, vieja, que es sobre los 20 meses de vida de estos animales. A estos ratones los sometimos a varias estrategias experimentales y solo por nombrar algunas hicimos ensayos conductuales, análisis histomorfológicos, cultivos primarios y algunos ensayos de bioinformática.
Y a continuación, entonces, yo les voy a contar qué es lo que nosotros encontramos en estos animales y que tienen relación justo con este proceso, con los cambios fisiológicos que les mencionaba que ocurren durante el envejecimiento, que es el incremento de grasa corporal. Nos preguntamos entonces, si sigas o sting no están en el cuerpo de estos animales, ¿qué ocurre entonces con el incremento de grasa? Es así que lo que primero hicimos fue pesar, así de simple, pesar a los ratones a la edad joven, a la edad adulta y a la edad vieja. En las barras blancas ustedes pueden observar los ratones wild type, en las verdes a los ratones Sigas Knockout y en las amarillas a los ratones Sting Knockout. Y en el eje de la Y pueden observar que aquí pusimos el peso corporal en gramos. Como ustedes pueden observar, principalmente el ratón Sting Knockout a todas las edades evaluadas presenta una diferencia estadísticamente significativa respecto al ratón wild type a todas las edades, indicando que este ratón tiene un peso corporal mayor que el ratón wild type. La primera pregunta que nos surgió fue, ok, si este ratón tiene un peso corporal mayor que el wild type, probablemente es un ratón que come más cantidad de comida. Para eso entonces hicimos un seguimiento de varios meses, aproximadamente 6 meses, en el cual nosotros evaluamos la cantidad de comida que consumían estos ratones. Y es así que encontramos que los ratones en blanco wild type, los verdes sigas y en amarillo los sting, no variaba su cantidad de comida consumida o la ingesta de esta comida no era superior por parte de los ratones knockout. Aquí les dejo una fotografía para que ustedes vean cómo es un ratón Sting Knockout versus un Wild Type a la edad de viejo. Fíjense que es un ratón más grande, es un ratón mucho más robusto y por supuesto que era evidente que veíamos esta diferencia. Sin embargo, como les dije aquí, este ratón entonces no consumía más comida. Es ahí en que empezamos a hacernos varias preguntas. Bueno, este ratón entonces tiene una masa corporal asociada a una mayor masa muscular. Es así que sometimos a estos ratones, y no les voy a mostrar todos los gráficos de eso, pero una serie de test de conducta relacionados con la locomoción de estos ratones y que esta locomoción tuviera relación con la fuerza, que a su vez tenía relación con la masa muscular. Es así que hicimos varios test, entre ellos el hanging test, en donde el ratón tiene que mantener su propio peso corporal, dado que se debe mantener agarrado, ¿cierto?, de una rejilla para sostener su cuerpo. Cuando hicimos este test, lo que nosotros esperábamos era que estos ratones, ¿cierto?, sostuvieran quizás de una manera mejor, ¿cierto?, o se mantuvieran agarrados a la rejilla mucho más tiempo que los ratones wild type si es que tuviesen más fuerza. Sin embargo, lo que encontramos fue totalmente lo opuesto. Los ratones Sting Knockout y en parte los Sigas Knockout presentaban una menor capacidad para mantenerse agarrados, la que probablemente se asociaba con su incapacidad de sostener su propio cuerpo. Por otro lado, hicimos otro test, que es el test del dinamómetro, en el cual nosotros al ratoncito lo tomamos, como ustedes pueden ver aquí en la colita, y hacemos que con sus patas delanteras el ratón tire, ¿cierto?, este dinamómetro, el cual nos mide la fuerza de las patas delanteras del animal. Y encontramos que entre todos los grupos evaluados a todas las edades no habían diferencias estadísticamente significativas. Todos los ratones tenían la misma fuerza. Cuando sometimos a los ratones a test de conducta que tengan relación con el movimiento del animal y que nos pudiera responder si es que estos ratones, ya que no tenían más fuerza, ya que no tenían más masa muscular, a lo mejor estos ratones podían ser más sedentarios. Es así que utilizamos estos tests. El primero de ellos se llama Open Field Test, en el cual uno pone en una caja a un ratón y durante 10 minutos, a través de un programa, uno sigue a este ratón y evalúa los metros que este ratón recorre en esos 10 minutos. Yo les cuento que los ratones Sigas Knockout, Sting Knockout, no caminan más ni caminan menos que los ratones wild type. No tienen ningún problema en caminar los mismos metros que los ratones wild type. Por lo tanto, aparentemente no era un problema de sedentarismo. Fuimos más allá y quisimos someter a los animales a un ejercicio ahora, ¿cierto? Para poder comprobar realmente que no eran ratones más sedentarios. Y hicimos un test de Rotarod. En este test, como ustedes pueden ver en esta imagen, los ratones eran sometidos a un rodillo, que en el fondo es una trotadora, ¿cierto?, donde nosotros tomamos el tiempo en que el ratón se mantiene rodando y el tiempo en que el ratón cae. Para eso entonces evaluamos no solamente el tiempo que se mantiene en el rodillo, la velocidad que alcanzan, etcétera, 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 y les cuento que
no encontramos diferencias estadísticamente significativas, lo que nos dice que estos ratones, en términos locomotores y de masa muscular, no tienen diferencias respecto a los ratones Walter. Por lo tanto, hasta aquí, ¿qué explicaba entonces que estos ratones fueran más robustos, verdad? Bueno, ahí se nos ocurrió la parte metabólica, la parte de la acumulación de grasa. ¿Qué ocurre con estos animales en términos de grasa? Y es ahí que hicimos varios análisis morfométricos que se llaman, en los cuales nosotros pesamos la grasa de los animales, pesamos el hígado, que son los tejidos metabólicos más relevantes en un organismo, y hicimos análisis de área, es decir, cuánto de ese tejido adiposo ocupa un espacio dentro del cuerpo del animal, y por otro lado lo mismo para el tejido hepático. Y ahí sí que encontramos diferencias. Encontramos que el tejido adiposo de estos animales knockout era mucho mayor que los wild type y también el hígado. El hígado era mucho más pesado y era más grande que los ratones wild type. Cuando fuimos a mirar las células, les cuento que evaluamos dos edades solamente, la edad joven y la edad vieja. Aquí tenemos los ratones wild type, los SIGAS knockout y los STING knockout a la edad joven y a la edad vieja. Y cuando graficamos el área de los adipocitos que conforman este tejido, encontramos que en la edad vieja el área de estas células adiposas era mucho mayor en los STING knockout, sobre todo a la edad vieja, lo que nos indica que estamos en presencia de un adipocito que es hipertrófico, que acumula más grasa en comparación con los ratones wild type y así también con el ratón SIGAS knockout. Cuando evaluamos la esteatosis hepática, pues súper relevante para nosotros lo que encontramos. Yo les cuento que un ratón, los ratones tienen tienen un hígado con 5 lóbulos. Si tú dejas el lóbulo más pequeño de ese hígado y extraes todo el resto de los lóbulos a un ratón, el ratón se demora justo un año completo en recuperar el hígado por completo. Se demora muy poco. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que la capacidad de regenerar el tejido hepático en los ratones es muy alta. Por lo tanto, la posibilidad de encontrar esteatosis, es decir, acumulación de grasa en los hepatocitos en los animales ratones en general, es difícil de forma natural, a no ser que ese ratón haya sido sometido a una dieta rica en grasa. Aquí yo no les mencioné, pero quería dejárselo a las preguntas. Estos ratones fueron alimentados con una dieta exactamente igual, no una dieta rica en grasa, una dieta rica en ácido palmítico o en cualquier tipo de ácido graso, ningún ácido graso se adicionó a la dieta de estos animales. ¿Y qué encontramos entonces en el tejido hepático? Encontramos lo siguiente. Si ustedes pueden observar, vamos a ver la gráfica mejor, en los ratones STING knockout, ya a una edad de 3 meses aproximadamente, logramos observar la acumulación de grasa en el tejido hepático. Cuando evaluamos a la edad vieja, tanto SIGAS knockout como STING knockout presentan un alto porcentaje de esteatosis en el hígado, lo que da cuenta entonces de que estos ratones acumulan mayor cantidad de grasa en estos tejidos metabólicos. Por lo tanto, la ausencia de SIGAS y la ausencia de STING aparentemente tendría una participación sumamente importante en lo que respecta a la acumulación de las grasas. Quisimos evaluar ahora qué ocurría con las grasas circulantes, como por ejemplo el colesterol total y los triglicéridos a nivel sanguíneo. Y ahí encontramos lo siguiente. El colesterol total, medido en sangre en los ratones SIGAS knockout, así como también en el STING knockout a todas las edades evaluadas, joven, adulto y viejo, presenta prácticamente el doble en términos de niveles comparado con los ratones wild type. Por otro lado, cuando evaluamos los triglicéridos, que son un tipo de grasa diferente, el colesterol es un tipo de lípido, mientras que los triglicéridos son otro tipo de lípido. Cuando evaluamos los triglicéridos, encontramos que prácticamente solo los ratones STING knockout presentan mayores niveles estadísticamente significativos con los ratones wild type y no así los ratones SIGAS knockout. Lo que nos da cuenta que aparentemente en términos de colesterol, SIGAS y STING tienen una función fundamental en este proceso, en el proceso de acumulación de colesterol, y por otro lado, en el proceso de acumulación de triglicéridos, STING sería solamente relevante y no así SIGAS. Hasta ahí se nos acabó el financiamiento. No sabíamos cómo seguir, ¿ya? ¿Qué hacíamos ahora para demostrar la relevancia de la vía SIGAS y STING en la acumulación de las grasas? Hasta ese entonces no había ninguna publicación que vinculara a la vía de señalización SIGAS y STING, o por separado a SIGAS de STING o STING separado de SIGAS,
que estas dos proteínas por separado tuvieran alguna relación con el metabolismo lipídico. No había nada. Decíamos, ¿qué hacemos? ¿Qué más evaluamos? En aquel entonces estábamos en mitad de la pandemia, estábamos todos encerrados y varios estudiantes del laboratorio se pusieron a buscar si es que río abajo de los factores transcripcionales IRF3 y NF-κB lográbamos encontrar algún gen que tuviera relación con el metabolismo de las grasas. Nada resultó. Cosas de la vida, conocimos a esta empresa que se llama Bain & Company, que es una empresa que no se dedica absolutamente nada que tenga relación con la ciencia. Esa empresa vio una charla de nosotros y dijo, nosotros estamos dispuestos a evaluar y predecir la posible unión de SIGAS o de STING con diferentes enzimas del metabolismo de las grasas y ver si es que exista una asociación directa entre estas proteínas que pueda explicar el mecanismo que ustedes vean. Es así que les compartimos un listado enorme de todas las enzimas del metabolismo de las grasas, que realmente es una cantidad enorme. ¿Y qué es lo que encontró esta empresa? Encontró que específicamente existe una enzima que se llama GPAT. ¿Ya? Esta enzima GPAT, específicamente GPAT3, se localiza en la membrana del retículo endoplasmático, en el mismo lugar donde se localiza STING. Y esta enzima da pie para el inicio de la acumulación de las gotas lipídicas tanto en el tejido adiposo como en el hepático. Es en ese lugar entonces donde se asocia o se toman ciertos ligandos para transformarlos en gotas lipídicas. Y ellos encontraron a través de las asociaciones físicas, ¿cierto? In silico, que el dímero conformado por STING y STING es capaz de asociarse con un 40% de probabilidades con la proteína GPAT3 en la membrana del retículo endoplasmático. ¿Qué significa eso? Significa que aparentemente STING podría tener una relación con GPAT3 y podría regular negativamente a GPAT3. ¿Qué significa eso? Que en el ratón knockout, si STING no está, GPAT3 se vuelve muy funcional, toma mucha grasa o lípidos, ¿cierto?, desde el citoplasma para activar la formación de estas gotas lipídicas. Y de esa manera entonces sería el mecanismo por el cual nosotros explicamos que el tejido hepático y el tejido adiposo incrementarían la acumulación de grasas. Hasta aquí entonces, las proteínas SIGAS y STING podrían ser reguladores negativos del metabolismo del colesterol. Como vimos, si SIGAS o STING no están, hay más colesterol. Como vimos también, STING podría ser un regulador negativo de la proteína GPAT3, que tiene relación con los triglicéridos. Por lo tanto, aquí estamos en la presencia de que aparentemente SIGAS y STING pueden trabajar en conjunto, así como de polis, pero también STING puede trabajar solo como STING el causante propio. Por lo tanto, existe una posible nueva función de STING por sí solo, es decir, que STING pueda activar el metabolismo de los triglicéridos o más bien, más que activar, regularlo. Por lo tanto, estamos en presencia de esta nueva función que hasta ahora no se ha publicado y estamos finalizando el paper para poder publicarlo. Hasta aquí entonces, yo les contaba uno de los fenotipos o los cambios fisiológicos que ocurren en el envejecimiento, que es la acumulación de las grasas, donde SIGAS y STING, aparentemente a través de dos rutas que no tenemos muy claro cómo, pero participarían en este proceso. El otro cambio fisiológico, me voy a adelantar, que ocurre en nuestro organismo es la pérdida de memoria. Y es aquí donde nosotros comenzamos a hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué le ocurre a un ratón que es knockout en términos de memoria? Yo les voy a mostrar un resumen solamente de los distintos test conductuales que nosotros hicimos, pero les cuento, específicamente es un test que mide la memoria específicamente del área hipocampal de los ratones, donde nosotros sometimos al ratón, como ustedes ven aquí nuevamente, en una caja. En esa caja nosotros por 10 minutos dejamos que el ratón se adaptara y día a día le enseñamos al ratón que dentro de esta caja siempre iban a haber dos figuras o dos estructuras iguales. Todos los días le enseñamos eso y el último día de la prueba nosotros cambiamos el color y parte de la estructura de esa figura. Los ratones naturales, ¿cierto?, van a ir al tiro a darse cuenta que
hubo un cambio y van a interactuar con el objeto nuevo, ¿cierto? Porque aprendieron que siempre iban a haber dos objetos del mismo color, la misma forma en ese lugar. Sin embargo, ahora tenemos un objeto diferente. Los ratones que lograron memorizar en los días previos a la prueba de que había un objeto aquí, deberían ir a interactuar. Y esa interacción se calcula a través de el tiempo que investiga ese ratón. Y lo que nosotros encontramos fue lo siguiente. Encontramos que los ratones Sting Knockout, principalmente a lo largo de las 3 edades evaluadas, presentan un bajo tiempo de reconocimiento de este nuevo objeto en la caja. Lo que nos indica que este ratón estamos perdiendo la memoria por la ausencia de Sting. El ratón Sigas, recién a la edad adulta en adelante, se comportó de manera similar, es decir, ya más grande, perdió la capacidad de memorizar. Si esto lo graficamos como un índice de discriminación, observamos exactamente lo mismo, en donde ambos knockout, principalmente en la edad adulta y en la edad joven, pero Sting en edades muy tempranas, pierde la capacidad de reconocer este objeto nuevo, lo que nos indica entonces que en el cerebro de este ratón hay alteraciones probablemente en el área del hipocampo. Hicimos otro tipo de pruebas de memoria y arrojó exactamente lo mismo, tanto para Sigas knockout como para Sting knockout. Y es ahí entonces nos preguntamos, bueno, ¿qué está ocurriendo en el cerebro de estos ratones? Para eso nosotros lo que hicimos fue tomar los cerebros de estos animales, le hicimos varios cortes, como cortar un jamón, como ustedes pueden observar acá con este equipo que se llama crióstato, donde en hielo nosotros cortamos lonjas o slides muy finitas de ese cerebro para luego tener una imagen más o menos así. En donde en esta zona que ustedes pueden ver aquí, que estoy mostrándoles en color rojo, está la zona del hipocampo. Y es en esa región, específicamente la subregión CA1, donde están los circuitos más relevantes en el área de la memoria, nosotros evaluamos neurodegeneración. ¿A través de qué? A través de ensayos de inmunofluorescencia, en donde nosotros teníamos 2 edades, la edad joven y la edad vieja, y con una tinción que se llama fluoro-JDC, que tiñe en color verde a todas las neuronas neurodegeneradas. Pudimos observar que en los ratones Sigas knockout y Sting knockout a edades juveniles ya se presenta un mayor porcentaje o área teñida con este marcador de neurodegeneración, lo que hizo que esta diferencia fuera estadísticamente significativa con respecto a los ratones wild type a edades tempranas. En edades más viejas vemos que existe neurodegeneración, pero esta neurodegeneración no es estadísticamente diferente al ratón wild type y entre el ratón wild type, por supuesto que esto está descrito, que existe un proceso neurodegenerativo natural. Por lo tanto, hasta aquí entonces nosotros observamos que los ratones Sigas knockout y Sting knockout presentan alteraciones en la memoria y que esta alteración en la memoria podría tener relación con procesos neurodegenerativos que ocurren en el hipocampo. Aquí a modo de secreto les cuento que ese proceso degenerativo no solo ocurre en el hipocampo, ocurre en la corteza prefrontal, en la corteza motora, ocurre en el estriado, ocurre en el cerebelo, etc. Es un cerebro bien alterado el de los ratones knockout. Sin embargo, como ustedes saben, el cerebro no solamente está conformado por neuronas, ¿cierto? Y como yo les dije en un inicio, Sigas y Sting se expresa principalmente en las células que conforman el sistema inmunológico. El cerebro tiene células que forman parte del sistema inmunológico y estas células son las microglías. Las microglías, estos macrófagos que provienen en etapa muy inicial del desarrollo, provienen del saco vitelino, viven con nosotros hasta por muchos años, 25 años en nuestro cerebro sin renovarse, y son células que acompañan no solamente la migración de las neuronas hacia los estratos necesarios, ¿cierto?, de las distintas capas del cerebro, sino que también acompañan la función de los astrocitos, los oligodendrocitos y también de la misma neurona una vez que estas neuronas son adultas. Quisimos evaluar entonces cómo se expresaba la vía Sigas y Sting, ¿cierto?, en los distintos tipos celulares que conforman el cerebro. Y a partir de este paper, que es un Single Cell Transcriptome Profile, que es un trabajo en el cual es una base de datos que uno pone los genes que deseamos estudiar, arroja algo como esto, ¿cierto?, donde se observa en cada una de estas nubes de colores distintos tipos celulares que forman parte del cerebro, ¿cierto? Esta parte que está aquí, ¿cierto?, corresponde a los oligodendrocitos. En la parte superior de acá están los astrocitos, por acá tenemos, ¿cierto?, a distintos tipos neuronales, etc.
Cuando le preguntamos a esta plataforma, a esta base de datos, qué ocurría con la expresión de SIGAS-STING, encontramos lo siguiente. El gen que codifica para SIGA se llama MB21D1 y el gen que codifica para STING se llama TIMEM179. Este es un heatmap y donde encontramos que a mayor color oscuro es un mayor nivel de expresión. Y esta nubecita que está aquí corresponde a la nube de microglías. ¿Qué es lo que encontramos? Encontramos que en las microglías, tanto el gen para SIGAS como el gen para STING prácticamente solo en ese tipo celular se expresaba en el cerebro. Lo que nos indica entonces que la vía SIGAS-STING, tal y como esperábamos, se expresa mayoritariamente en las microglías dentro del cerebro. Habían algunos otros puntos de expresión, ¿cierto? Sin embargo, la gran masa está en las microglías. Y es así entonces que nosotros nos enfocamos en evaluar a las microglías carentes de SIGAS y de STING. ¿Y qué encontramos? De nuevo en el hipocampo. Fuimos a evaluar al hipocampo el número de microglías por área hipocampal. Y aquí tenemos entonces las microglías wild type, las SIGAS knockout y las STING knockout. Y, sorpresa, encontramos que el número de microglías en estas zonas del hipocampo era mucho menor, tanto en los ratones SIGAS knockout como STING knockout a edades muy tempranas, y que esto se reducía con el tiempo, pero que era proporcional a la reducción de los ratones wild type. Lo que nos indica entonces que a edades tempranas estas microglías son menores en cantidad en el cerebro, específicamente en el hipocampo. Los que trabajamos en las microglías nos gustan bastante los cambios morfológicos. Ha sido ampliamente descrito que las microglías a lo largo de la vida van cambiando en términos morfológicos, se vuelven más pequeñas, sus prolongaciones se acortan, ¿cierto? Se vuelven menos arborizadas de cierta manera. Y esa pérdida de la arborización se relaciona estrechamente con la pérdida de la capacidad migratoria, con la pérdida de la capacidad fagocítica de estas células, etc. Y es ahí entonces que nosotros decidimos hacer análisis morfológicos de este tipo celular a edades jóvenes y viejas en los 3 tipos de ratones que hemos mencionado. Y es así como encontramos que la redondez de las microglías knockout comparadas con las wild type no cambia a ninguna edad. Sin embargo, encontramos que el perímetro y el área de estas células es menor en comparación con las microglías wild type, lo que nos indica entonces que estamos en presencia de una microglía más chiquitita, más achatada, con menos prolongaciones. Hicimos ensayos de migración que no resultaron, no logramos ver diferencias, no logramos ver ningún cambio. Estas microglías aparentemente in vitro, insisto, in vitro, no cambian su capacidad migratoria. Quizás no fue el mejor experimento el que hicimos in vitro, deberíamos haber hecho otro tipo de análisis, pero ahí no encontramos diferencia. Y luego realizamos ensayos de citometría de flujo en el cual se nos ocurrió evaluar distintos marcadores que nos pudiesen informar respecto al fenotipo de estas células. Es decir, las microglías, como los macrófagos, ¿cierto? Pueden ser microglías agresivas, enojonas, liberando citoquinas proinflamatorias, pero por otro lado, pueden cambiar de switch y transformarse en esta microglía zen, pacífica, liberando citoquinas antiinflamatorias. Cuando evaluamos marcadores de ambos switch, del switch proinflamatorio y del switch antiinflamatorio, encontramos que estas microglías no son capaces de expresar los mismos niveles de estos marcadores comparadas con las wild type, los que nos indican que es una microglía que está truncada, que no sería capaz de reconocer estímulos de manera correcta, ni de hacer este cambio de switch de manera correcta. Por lo tanto, estaríamos en presencia de una microglía incapaz. Ahí dijimos, bueno, ¿qué es lo que puede estar pasando en el cerebro? ¿Qué puede explicar lo que nosotros hemos encontrado? ¿Qué explicaría que observemos pérdida de memoria y neurodegeneración? Hasta ese momento no podíamos responder porque teníamos menos microglía, la microglía era incapaz de hacer bien su trabajo, ¿cierto? ¿Qué ocurre entonces? Se nos ocurrió tomar in vitro a las microglías, aislarlas, ¿cierto? A partir de cultivos primarios y evaluar, como yo les decía, el proceso de migración, que no logramos ver cambios, pero había otro proceso fundamental que queríamos conocer, que era la capacidad fagocítica de estas microglías. Y es así que, como ustedes pueden observar aquí, tenemos a microglías wild type, SIGAS knockout y STING knockout. Estas son microglías primarias, es decir, de ratones neonatales de 4 días de vida. Las marcamos con este marcador rojo que se llama IVA1 y las expusimos al lipopolisacárido o el LPS, que proviene de bacterias, ¿cierto?
y este lipopolisacárido era marcado fluorescente, por lo tanto nos permitía cuantificar cuánto de este LPS ingresó a estas células luego de 1 hora. Aquí está el merge, y cuando observamos, nosotros pudimos darnos cuenta que las microglías knockout, principalmente las SIGAS knockout y las STING knockout, fagocitaban mayor cantidad de LPS comparada con las wild type. Luego quisimos, porque el LPS no es un ligando de STING, no es un ligando de SIGAS, dijimos, ¿qué está pasando aquí? No teníamos mucha idea, entonces decidimos poner al mismo tiempo un estímulo de STING, que es un SIGAM, que es este segundo mensajero que producía SIGAS, ¿cierto? Junto con el LPS marcado. Y lo que encontramos fue sorpresa. Encontramos que al estimular la vía SIGAS y STING, este proceso fagocítico aumentaba aún más. Es decir, estas microglías lograban fagocitar mayor cantidad de LPS. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué relación tiene la vía SIGAS y STING con el proceso fagocítico? Hasta ahora no lo sabemos. Y para responder esto, hace poco tiempo atrás nos adjudicamos este proyecto, que es un proyecto internacional, que es un proyecto de la IBRO, ¿cierto? Que es una International Brain Research Organization, que es para investigadores jóvenes, aunque no lo crean, aún me consideran joven. Y con este financiamiento nosotros estamos comenzando a trabajar para poder dilucidar cuál sería la participación de la vía SIGAS y STING en el proceso fagocítico. ¿Y qué es lo que creemos nosotros? Es que aparentemente en ausencia de SIGAS o STING, estas microglías estarían haciendo un pruning, un acortamiento de las neuronas, un acortamiento de las conexiones neuronales, lo que haría que se genere neurodegeneración y que estos ratones entonces tengan pérdida de memoria. Pero para demostrar eso falta algún tiempo, así que ahí les voy contando, ojalá más adelante, que nuestra hipótesis fue verdadera. Entonces, hasta aquí como conclusión, la vía SIGAS y STING sería esencial para el funcionamiento correcto del proceso fagocítico de las microglías y de otros procesos funcionales, lo que nos indica entonces que existe una posible nueva función tanto de SIGAS como de STING en conjunto que vuelven a formar de polis. Por lo tanto, entonces, el primer mensaje para la casa es que las proteínas SIGAS y STING tienen funciones conjuntas, pero también tienen funciones separadas a lo largo de la vida, que no necesariamente trabajan todo el tiempo como un depolis fusionado, sino que Sting puede separarse del grupo y cantar por sí solo. Y por último, hasta ahora se ha visto, y este es un segundo mensaje, que la vía SIGAS y STING a lo largo de la vida o durante el envejecimiento es capaz de reconocer el DNA mitocondrial mutado. Cuando lo reconoce, se activa todos estos procesos inflamatorios que les comenté. Sin embargo, nosotros sabemos hasta ahora que si estamos en ausencia a lo largo de toda la vida de SIGAS o de STING, este proceso inflamatorio aparentemente se comportaría igual. Es decir, aún así, creemos que ocurre un proceso inflamatorio y aún así, a pesar de que SIGAS y STING estén ausentes, ocurriría neurodegeneración. ¿Y por qué lo digo? Muchos trabajos hoy en día mencionan que si nosotros inhibimos a SIGAS, inhibimos a STING, apagamos el proceso proinflamatorio y mejoramos la neurodegeneración. Sin embargo, en nuestro laboratorio prontamente vamos a publicar que eso no es así, que si no tenemos a SIGAS y no tenemos a STING en etapas tempranas de la vida, aún así hay neurodegeneración porque creemos que estas microglías mal funcionan desde etapas muy tempranas. Finalmente, quiero dejar los invitados el día 25 de noviembre de esta misma semana que pasó. Defendimos frente al Comité Ético Científico de Reloncaví de la región de los Lagos de Puerto Montt, acá de Chile, la participación de nuestro laboratorio en este consorcio llamado Multipartner Consortium to Expand Dementia Research in Latin America, que corresponde a un consorcio conformado por varios países de Latinoamérica y el Caribe, que están dedicados a estudiar la demencia tipo Alzheimer y la demencia frontotemporal. Ya llevan 5 años haciendo un estudio masivo de más de 20.000 participantes a lo largo de toda Latinoamérica y Estados Unidos. Y recientemente nuestro laboratorio fue invitado a formar parte de este consorcio para ser un centro reclutador de pacientes con demencia y hacerles estudios de distinta índole, desde epigenética, GWAS, sistema inmunológico, ensayos cognitivos, socioeconómicos, etcétera. ¿Y por qué? Porque se ha visto que los latinos tenemos
mayor porcentaje de desarrollar demencia que otros países del globo terráqueo, por lo tanto existe una preocupación sumamente importante por este tema y nuestro laboratorio sería el laboratorio más austral del estudio, por lo tanto estamos súper contentos de comenzar, ojalá prontamente a trabajar. Es un estudio muy grande en el cual participaría acá en Chile, por supuesto la Universidad San Sebastián a la cual pertenezco, nuestro laboratorio, el Hospital de Puerto Montt, el laboratorio Biomed, donde podríamos obtener las muestras de sangre para hacer los análisis en citometría de flujo para análisis inmunológicos y también para análisis genético. Y también este estudio conlleva análisis de resonancia magnética en la cual participaría el grupo Sinapsis. Finalmente, quiero agradecerles su atención, agradecerles la invitación y dejo totalmente abierta a las preguntas. Pero antes se me quedaba en el tintero esto. Quiero agradecer a todos nuestros colaboradores. Nosotros tenemos varios colaboradores en distintas universidades de Chile. Ojalá en Panamá podamos tener más colaboración. En la Universidad Católica, en la Universidad de Valparaíso, en la Universidad de Chile, en la Universidad de Talca, en la Universidad de San Sebastián, en la Universidad Mayor, en la Universidad Austral, en la Universidad de Santiago. Por supuesto, nuestros colaboradores internacionales en Australia, en la Universidad de Queensland y en la Universidad de Arizona, ¿cierto? Y agradecer el financiamiento que nos han aportado varias instituciones, Bain Company con todo su trabajo, el International Brain, la IBRO, ¿cierto? Fondesit y por supuesto, a mi grupo de laboratorio, que son todos estos chicos que están acá, que ya todos están fuera del laboratorio prácticamente, están todos casi ya titulados, ¿cierto? Estoy quedándome sin estudiantes, por lo tanto la invitación los dejo súper invitados a quienes quieran formar parte de nuestro grupo. Estamos localizados aquí, cuando ya se acaba la tierra casi en Chile, que corresponde a la ciudad de Puerto Montt, estamos súper cerca de los volcanes, tenemos una vista privilegiada y si es que nos quieren seguir y conocer un poco más, aquí está el Instagram de nuestro laboratorio. Y ahora sí que sí, finalizo la presentación y muchísimas gracias por escuchar. Excelente, Paola. No sé si hay alguna pregunta por parte de nuestra audiencia. Sí, yo tengo una pregunta. Sí, adelante, proceda. Muchas gracias por la presentación, muy clara, muy concisa también. Interesante el tema. Me queda una pregunta por lo que logré entender ahora. Todo esto en base a la evidencia, ¿no es cierto?, del estado del arte que existe a nivel mundial, me imagino que va hasta acá, ¿cierto? Estos son como los resultados que existen a nivel mundial, no solamente en el laboratorio o van como a la par o a nivel internacional hay más avances, por ejemplo, que se puedan replicar acá en Chile. Eso es una pregunta. Y la otra es si es que, de ser así, existe, por ejemplo, alguna terapia que inhiba en cierta parte una sobreactivación o una hiperactividad de esta vía, por ejemplo, para evitar eventualmente no sé si decirlo como envejecimiento precoz, pero una regulación finalmente de nuestro proceso de senescencia celular. Eso. Ya, gracias por tu pregunta, Sebastián. Mira, respecto a la primera pregunta que tú me haces, siendo muy honesta, para nuestro laboratorio es muy difícil competir con el resto del mundo. Gracias a la pandemia, la vía de señalización SIGA-CISTIN se volvió uno de los tópicos más estudiados en el planeta. Yo creo que no hay día en que no aparezca un paper nuevo con SIGA-CISTIN en el área viral, en el área de envejecimiento, porque esta vía de señalización reconoce el coronavirus. Entonces, gracias a eso, hay muchos estudios. Es imposible que nosotros estemos al nivel de conocimiento que otros países porque no tenemos los recursos, no tenemos el financiamiento, ni el equipamiento, ni el grupo humano que pueda competir. ¿Ya? Existe mucha información de SIGA-CISTIN en muchas áreas, cáncer, infecciones virales, etcétera. En envejecimiento también. Y nosotros hacemos un aporte muy micro de lo que sabemos de SIGA-CISTIN a lo que ya está descrito y a lo que no está descrito. Lo que no está descrito es la parte metabólica. Nosotros creemos que ahí hay un nicho súper importante para nuestro grupo de laboratorio porque SIGA y STING son proteínas asociadas siempre al sistema inmune. Existe muy poco de metabolismo, hoy en día se sabe harto más. Se sabe, de hecho, que STING tiene sitios docking de colesterol
¿cierto? Y es regulado aparentemente su función por el colesterol. Ese paper salió hace muy poquito atrás, te digo, 3 semanas atrás. Entonces, sí, toda esa parte es como bien novedosa lo que encontramos nosotros. Por eso estoy corriendo con ese paper. Ujú. Y a lo que yo voy es que sí, hay mucha información. Sin embargo, nosotros estamos tratando de aportar desde lo que podamos, digamos. Esa es la respuesta. Respecto a la segunda respuesta em, que tengo, es que se ha visto, sobre todo en la parte de envejecimiento, se ha estudiado harto en la parte neuro, ¿cierto? En el sistema nervioso central es donde más se ha estudiado SIGA-CISTIN en envejecimiento. Es solo hasta ahora un trabajo que tiene relación con el envejecimiento natural. La mayoría de los otros trabajos hablan de Alzheimer, Parkinson, de patologías. Ese trabajo que te digo yo, que es de envejecimiento natural, dice completamente lo opuesto a lo que nosotros encontramos, que aquí no lo mostré. Nosotros encontramos que a medida que envejecemos, SIGA-CISTIN se apaga. Este grupo, que es un Nature, lo más doloroso para nosotros es que es un Nature, ese paper lo que hace es al revés, que SIGA-CISTIN aumenta y que si se apaga, nosotros podemos revertir la neurodegeneración. La diferencia entre ese paper y nosotros es que en ese trabajo ellos inducen el envejecimiento, ¿ya? Y lo inducen in vitro a través de la liberación de DNA mitocondrial dañado hacia la célula que activa SIGA-CISTIN. Nosotros eso no lo hicimos, nosotros lo vimos simplemente de forma natural. Nunca usamos las células para dañarlas y luego ver si SIGA-CISTIN estaba disminuido. Nosotros lo vimos simplemente por detectar SIGA-CISTIN en las microglías y en otras células del cerebro y vemos que se apaga. Por lo tanto, ahí hay una controversia. Nosotros vemos algo opuesto a lo que vieron estos investigadores, pero el modelo de trabajo es distinto. Y a raíz de eso, no tenemos certeza de si apagamos a SIGAS y a STING, mejoramos el envejecimiento, no sabemos. Si lo apagamos o si al revés, lo tenemos apagado y mejoramos el envejecimiento, nosotros decimos que no. Entonces, si tú me preguntas si existe una terapia, no existe hasta el día de hoy, ¿ya? Y tampoco existe una terapia porque es difícil hasta ahora generar algo, porque STING está de manera intracelular, está inserto, ¿cierto?, en la membrana del retículo endoplasmático. Por lo tanto, para que llegue un fármaco o un inhibidor STING, tiene que entrar a la célula, ¿ya? Y ahí nosotros tenemos otra línea de trabajo en el laboratorio, que es de piel, donde nosotros tenemos unos resultados bien bonitos, donde nosotros encapsulamos, ¿cierto?, a un fármaco obtenido de planta y hacemos que STING se inhiba o se active y vemos cómo se regenera más o menos la piel in vitro, ¿sí? Con esta estimulación o inhibición de STING. Por lo tanto, entonces también ahí aparentemente STING tiene otra función relevante en la regeneración, que eso hasta ahora hay muy poco también. Por lo tanto, si hay un fármaco, no. Sí se sabe que hay una patología rara en la que se tiene varias copias del gen que codifica para STING, por lo tanto la vía está sobreactivada todo el tiempo y hasta ahora existen alrededor de 22 a 25 casos en todo el mundo con esa patología y es una patología que se llama SAVI, donde los niños tienen alteraciones al nivel pulmonar con una alta producción de mucus que hace que haya líquido en los pulmones y muchos problemas respiratorios. También tienen alteraciones en la piel, principalmente en la cara, y problemas de regeneración. ¿Ya? No tienen hasta ahora alteraciones cognitivas estos niños, son niños hoy en día, no son todavía adultos, y hasta ahí va el estudio, es todo lo que se sabe al respecto, pero sería la única patología que hasta ahora se conoce con la vía SIGA-CISTIN, que estaría sobreactivada, no sería inhibida. Así que no sé si respondí tus preguntas, Sebastián. Sí, absolutamente. Muchas Súper. gracias. Muy Gracias a claro. ti. Paola, una preguntita. Dime. Ahora con respecto a ese trabajo que hace el otro grupo de investigación, ¿tú no puedes replicar el experimento de ellos con el modelo de trabajo que ellos tienen como para ver por qué les da diferente a ustedes y a ellos? Claro, podría Ujú. hacerlo, podría tomar, ellos lo que hacen es utilizar un compuesto químico que rompe o altera la mitocondria y con ese químico la mitocondria libera hacia el citoplasma el DNA y activa SIGA-CISTIN. Si eso lo hiciéramos, es muy probable que nos den los mismos resultados que ellos, porque está descrito que se libera DNA mitocondrial hacia el citoplasma, se activa SIGA-CISTIN. Y es súper artificial, porque es obvio que si hay daño, SIGA-CISTIN aumenta.
Pero la diferencia nuestra es que nosotros dejamos a un ratón envejecer en el tiempo, no le hicimos De manera ningún tipo de natural. daño, natural. Y de Ujú. manera natural lo que encontramos es que baja Siga-Ciestín. ¿Por qué? ¿Cuál es el mecanismo de por qué baja? No tenemos idea. Pero si nosotros lo relacionamos con nuestros resultados, podemos ver que si Siga-Ciestín no está nunca en el cerebro de un ratón, hay neurodegeneración. Si nosotros envejecemos y nosotros nacemos con Siga-Ciestín, ¿cierto? Ujú. Y a lo largo de la vida Siga-Ciestín se apaga, igual hay neurodegeneración. O sea, es posible que cuando Siga-Ciestín se apague, hay neurodegeneración. Y cuando tenemos una enfermedad de base como un Alzheimer y un Parkinson, a lo mejor es al revés. Siga-Ciestín, por el daño de esa patología, aumente y al apagarlo, mejora. ¿Te fijas? Es distinto un poco el concepto. Nosotros envejecemos por tiempo y no por un daño artificial. Ellos envejecen por un daño artificial. Esa Claro. es la diferencia. Yo podría replicarlo, pero te doy firmado que nos va a dar igual. Sí, es que es interesante, interesante. Mira, y bueno, yo me imagino que los que estamos en la reunión, muchos conocemos de los temas estos de tener un laboratorio con las Sí, capacidades y todo lo demás. ¿Alguien pasa va a una. preguntar? ¿Mabel? Ah, bien, nos activó. Sí, que conocemos que el tema este de tener un laboratorio de cierto nivel para poder tener ciertas, hacer ciertos experimentos, no son todos los laboratorios que tienen las capacidades de hacer esto, es un poquito complejo. Paula, yo te quería preguntar con respecto a las proteínas y cómo las seleccionaste. Yo sé que tenías una lista enorme de proteínas y todo lo demás. Pero antes de eso tuviste que haber, o lo tomaste de la literatura, o el que lo hizo, o identificó estas proteínas, tuvo que haber hecho un análisis proteómico. Este, cuéntame un poquito más acerca de eso. Esto, mira, durante la pandemia yo tenía dos alumnos tesistas que tuvieron que hacer su tesis bibliográfica, tuvieron que estar encerrados en sus casas buscando información porque no teníamos acceso a los laboratorios. Acá en Chile nos encerraron 2 años prácticamente seguidos en los periodos de cuarentena. Me imagino que allá fue parecido. Sí. Y en ese periodo, como no teníamos acceso al laboratorio, se nos ocurrió hacer análisis de bases de datos relacionadas con la búsqueda de genes que están río abajo de los factores transcripcionales que se activan por SIGA-CISTIN. Y estos dos estudiantes encontraron muchos genes, ¿cierto?, descritos en la literatura, pero ninguno de ellos tenía relación con el metabolismo de las grasas. Ninguno de ellos nos apareció en ninguna base de datos y en ninguna de estas bases de datos que correlacionan, Ujú. ¿cierto? Qué sé yo, relaciones entre proteínas. Entonces, a partir de esas bases de datos, nosotros tomamos esos datos y dijimos, ok, nada de esto aparentemente está presente. Entonces, y tomamos otra estrategia. Y es que fuimos a tomar todas las enzimas conocidas que se relacionan con el metabolismo de las grasas. Y ahí aprendimos que las grasas no son todo lo mismo. Los triglicéridos hacen una cosa, colesterol hace otra cosa, etcétera. Los lípidos, uno cree, bueno, de mis clases de bioquímica, yo había olvidado por completo todo eso, entonces tuvimos que volver a estudiarlo. Claro. Supimos que no solamente las grasas son distintas, sino que las rutas de señalización son distintas y la compartimentalización dentro de la célula para sintetizar esas grasas es distinto. Ocurre en la mitocondria, en el retículo endoplasmático y en muchos lugares dentro de la célula. Entonces se hizo esa búsqueda, ¿cierto? Como parte también de un trabajo de tesis, y con esos nombres de esas proteínas y por supuesto con su gen respectivo, eso se tomó y se le entregó a Bain and Company. Y ellos, cada una de esas enzimas, las trató de poner en distintas posiciones físicas estructurales con STING. Y es ahí donde ellos solamente encuentran una sola de todas las enzimas evaluadas que Y STING pues, podía tener una relación, que es GPA3. Entonces ahora queremos nosotros coinmunoprecipitar para comprobar si realmente STING está unido a GPA3, ¿cierto? Y poder demostrar lo que estamos viendo, que realmente STING tiene un rol regulatorio en la función de las enzimas del metabolismo. Entre medio, han salido varios trabajos ya que han demostrado que STING sí participa en eso, participa en unirse a ciertas enzimas y esas enzimas viajan con STING en vesículas para mm, ser destinadas a distintas partes dentro de la célula, entre ellas, por ejemplo, un transportador de colesterol
que es el transportador PCN1, que cuando está mutado genera la enfermedad de Niemann-Pick, ¿ya? Y esa proteína se vio que cuando esa proteína no está, Sting se vuelve loco y comienza a liberar interferones y la patología se produce igual. Entonces, nuestra locura de hipótesis aparentemente no sería tan equivocada y creemos que puede ser que Sting se una no solo a GIPA3, sino que a lo mejor otros tipos enzimáticos que tienen función en términos de lípidos, digamos. Oh, qué interesante, de verdad que es un mundo. Yo pienso que esto, y las proteínas y toda la interacción que sucede durante diferentes procesos es increíble y lo otro es poder controlarlas para poder decir, adjudicarle a este proceso, a esta proteína, Claro, el hecho que está ejerciendo ese efecto. claro, claro Este, que sí. y nada más como para cerrar, Paola, cuéntame alguito de los planes que tienes tú a futuro con esta línea de investigación y si quisieras hacer alguna colaboración internacional, no sé. Por supuesto, estamos súper abiertos a colaborar con, ustedes vieron la cantidad de colaboradores que tenemos, los colaboradores son maravillosos. Cuando la ciencia es un poco escasa en términos de financiamiento, juntarse y armar fuerzas con otros grupos a nosotros nos ha resultado súper bien. Tenemos muy buenas relaciones en Chile completo, también con Australia y con la Universidad de Arizona. Y por supuesto, si ustedes quieren, yo feliz de colaborar con ustedes. Y lo que viene ahora, bueno, fue lo último que mostré, que este proyecto de consorcio que es el Red Lab, donde aparentemente ya estamos casi, ay, ojalá funcione, de ser aprobado por todos los comités éticos científicos del hospital, de la seremía, etcétera, de salud. Los seremis de salud son como unas instituciones acá, que es como un gobierno pequeñito que da el vamos, digamos, de todos estos estudios de investigación clínica. ¿Vale? Estamos en esa etapa, que nos autoricen, y nuestra idea es enfocarnos en muestras humanas y en humanos, y dar ese salto de ratones a humanos y evaluar ahí cómo estas sigas se extinguen en demencia, etcétera. Y por otro lado, tenemos también este proyecto pequeño que es de la IBRO, que, em, que nos financia un poquito la ciencia básica, que no la queremos dejar de lado tampoco, porque siempre es interesante tener esa conversación básica con clínica y aplicado, y queremos conocer estas nuevas funciones que tendría esta vía de señalización, por ejemplo, en términos de fagocitosis. ¿Cómo es que si STING no está o SIGAS no está, por qué esa célula capta más un ligando que no es propio de la vía, que es un ligando de otro lado, un ligando bacteriano incluso? ¿Cómo es posible que eso ocurra? Y creemos también que tiene relación con todo el proceso de autofagia, con que STING también se localiza en vesículas, con que SIGAS y STING también son regulados a través de la autofagia, es decir, para eliminar a SIGAS y STING, la autofagia requiere o participa en ese proceso. Entonces, queremos combinar la clínica o la investigación clínica también con la ciencia básica, y por supuesto estamos abiertos a todo tipo de colaboraciones, así que ese es nuestro rumbo pronto. El laboratorio está quedando un poco pelado, como les decía, porque justamente ya están egresando todos los chiquillos, ya están yéndose, que está súper bien porque tienen que seguir sus caminos. Y nada, pues invitarlas a formar parte, ojalá, de nuestro grupo. Me estaban diciendo por ahí que ponga en Instagram, ¿cuál es nuestro Sí. Instagram? Es arroba mi apellido, Murgas, Lab, Lab, Murgas de laboratorio, arroba Murgas Lab. Ajá, Ahí es bien chistoso, hacemos cosas más entretenidas a veces que contar mucho lo que hacemos, porque ahora estamos medio enfocados en escribir paper, en postular a proyectos. Y exactamente, ahí lo puso. Muchas gracias. Y vale. si quieren seguirnos, nos pueden seguir ahí. Y si no, mi correo electrónico, que es mi nombre, con punto entre medio, paola.murgas@uss.cl. Pucha, estoy súper abierta a conversar, a resolver dudas, preguntas y colaborar en lo que quieran. Así que eso, Juan. Magnífico, Paola. De verdad que muchísimas gracias. Qué manera de cerrar este año nuestro ciclo de conferencias virtuales. Y ojalá que podamos hacer algún tipo de colaboración en conjunto. De verdad que sí, ya escuché de alguien que tenía interés en saber un poquito más de senescencia y algunas cosas de envejecimiento, así que ahora aparte te comento del tema. Así que muchísimas Perfecto. gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarme y pucha, me alegro que hayan finalizado súper bien el año, y un abrazo a todas y todos los que estuvieron escuchando. Gracias. Magnífico. Quiero que sepas que esto lo vamos a subir a YouTube, así que por allí verás el enlace y podrás también volver a revisar tu conferencia.
Súper, gracias, a ver cómo lo hice. Claro que sí, muy bien. Entonces sí, solamente nos queda avisarles que pues ya estamos programando todo para el próximo año. Entonces nuestro próximo webinar va a ser en enero 2025. Así que felices fiestas de fin de año a todos ustedes y pues muchas gracias por participar. Fly so high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind.